critica el modelo de ajuste tarifario establecido por la ARCEP y considera que debe existir una mesa de concertación nacional en la cual se involucren sectores privados y públicos. Por otra parte, un grupo de 18 diputados de diversas fracciones ha indicado que los autobuseros deben exponer sus estados financieros para solucionar la pugna que existe por las tarifas. Público y el sector privado. En el sector público, CTP, el Consejo de Transporte Público, ARECEP y los empresarios que tienen concesiones específicamente de autobuses, de manera tal que se logre definir la estabilidad de una tarifa que nos permita garantizar, primero, que las empresas no van a ir a la quiebra de manera irresponsable por no contemplarse los costos. Bien, y para hablar sobre este tema nos acompañan esta mañana Maureen Fallas, diputada del Partido Liberación Nacional, y también Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana. Ambas, buenos días, un gusto estar con ustedes. Maureen Fallas, porque es importante convocar a un sector, vamos a hacer, a con esta mesa de concertación nacional para que hablen sector público y sector privado, sobre todo en torno al tema del modelo de ajuste tarifario, y no sé si esto incluiría también el tema de la sectorización y demás, que están todavía en deuda en torno al tema del transporte público. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En realidad creo que el tema del transporte público tiene que ser un eje estratégico de cualquier país en desarrollo, y en el caso nuestro, en Costa Rica, a veces sentimos que en vez de ir fortaleciendo y modernizando los sistemas, por el contrario, se van debilitando, muy particularmente con la crisis que enfrentan actualmente los empresarios, indiferentemente de si son pequeños, medianos o grandes. Cuando un modelo tarifario no garantiza la igualdad y sobre todo la protección de la continuidad del servicio y de la empresa como tal, genera un riesgo bastante alto, y en este caso los empresarios tienen una queja permanente de hace 2 años para acá, en función de que costos que son elementales no están siendo considerados. Dentro de esos costos, la depreciación del primer año, los gastos de mantenimiento del primer año, una disonancia entre lo que son las políticas del CTP, que exige que se renueve la flotilla, y dentro del modelo del modelo tarifario no existe una adecuación para que estos gastos financieros, en función de de las necesidades mayores con las que se tiene que ir incorporando el sector, ¿verdad?, modernizando, no están avaladas en ese modelo tarifario. Esa concertación estaría entonces en torno al tema del modelo tarifario. Específicamente porque si no se arregla la estabilidad financiera que puedan tener las empresas, pues no podemos continuar con otros temas que también son competencia directa del Poder Ejecutivo, y en el cual no hay una política clara de modernización en esa línea. Me parece que existe mucha improvisación, no hay documentación de respaldo, no hay ni siquiera coordinación entre los contratos que son firmados en el CTP de actualización de concesiones con respecto a los nuevos requerimientos, y lo que ARECEP, a través del modelo, está validando para las tarifas tarifarias. Entonces, en ese sentido creo que tiene que haber coherencia, y sobre todo los transportistas, que en este caso es el sector empresarial, que está generando la inversión, una inversión importante a nivel de flotillas, no pueden asumir un riesgo de que en las tarifas no vaya reflejado ese costo que al final pues genera una afectación financiera. Lo que usted está diciendo es que se están haciendo inversiones que registra el Consejo de Transporte Público, que pide el Consejo de Transporte Público, pero que no, por otro lado, la ARECEP no está reconociendo. Así es, exactamente. ¿Qué piensa Marcela Guerrero sobre la convocatoria a una concertación nacional sobre el tema de las tarifas, del modelo tarifario? Bueno, y aquí, esto que planteaba la diputada Fallas. Creo que hay que celebrar,
yo tengo que decir que hay que celebrar la apertura que estamos teniendo en discutir un tema elemental, como se ha planteado, que es preocupación de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver finalmente con un cambio del modelo o el paradigma de movilidad en este país, donde el transporte público tiene que ser el mejor amigo de la sociedad. Es decir, aquí nosotros y nosotras quienes nos hemos ocupado de este tema, hemos intentado poner en la balanza un tema que no puede trascender y no puede esperar más. El tema del modelo tarifario duró 6 años discutiéndose, 20 años tuvimos un modelo tarifario donde los empresarios, que hay empresarios de primera y hay empresarios de segunda, eso yo lo sostengo a partir incluso de cómo ha funcionado el Consejo de Transporte Público, la República Independiente del Consejo de Transporte Público, porque incluso no tenemos datos de esos contratos que son permisionarios. Es decir, a esta altura la ARECEP no ha podido refrendar porque, como se ha planteado, y eso es un tema en donde yo no voy a claudicar, es decir, en este país ni siquiera hay ni el manual ni el modelo de calidad del usuario. Entonces aquí resulta que el Estado paga la inversión, ha venido pagando durante años, desde la ley 1277, la 3503, que es la que está regulando en este momento, viene pagando durante años la inversión de los operadores de ruta o los autobuseros. Se pasan 6 años discutiendo un modelo y ahora aducen que hay una quiebra financiera. Yo tengo que dar un dato: 5 son las empresas que se le han corrido el modelo. Recibimos el otro día… Hacia la baja, las tarifas. Algunas, no todas, hacia la baja, porque además aquí hay un tema que es muy sencillo. han bajado tarifas en 5 de ellas. Laura, aquí hay un tema que es absolutamente sencillo, es simple. Yo estaría de acuerdo que hay que abrir, no sobre el modelo tarifario, sobre la forma en que opera el transporte público en este país. Se ha operado, no pueden autorregularse como han venido queriendo, en mi criterio, ¿verdad? Y tengo, pues… También yo les he dicho, si yo estoy equivocada, corríjame, a esta altura no me han corregido. Aquí hay un tema que es fundamental. Presenten los datos de las barras de las personas que se suben y se bajan, eso es todo. Presenten los ARECEP. De los pasajeros. Para ver si la demanda implícita, que yo creo que es mejorable, yo estoy totalmente de acuerdo que no se le puede decir, la demanda que mueve la zona urbana no es la misma demanda que mueve zona rural, y estamos incluso observando cómo puede haber un equilibrio financiero para las empresas, porque además son empresas que han sido familiares. Pero aquí hay una serie de hipótesis que yo tengo desde mi despacho, que las hemos venido trabajando con compañeras y compañeros diputados. Entreguen los números de las barras para ver cuál es la demanda real, si es que tienen demandado a PRODUS, porque eso no se refleja directamente en la fórmula tarifaria. En el modelo que hizo. Y abran, que está por ley, los estados financieros. Cualquier empresa, esta empresa que dejó a 60,000 personas votadas, que es ilegal, hoy sale que se va a abrir, que hay un desmejoramiento, hay cuñas en la radio de que no están reflejados. Es decir, esto ha sido gradual. CESMAC, OSA de la Península, Trasby, Hermanos Navarro y La Pampa, y todos justificados porque se le está aplicando aquí el modelo tarifario. Solamente son 5. Sí. Y quiero decir lo siguiente: ¿cómo saben las empresas si aquí están justificados con los costos y con las variables que van a correr, que van a quebrar? Si ni siquiera están entregando los datos, si ni siquiera están abriendo los estados financieros. Eso me parece que, digamos, existe una contradicción y precisamente por eso también es la necesidad de una mesa de diálogo, porque los transportistas en general presentan informes auditados, estados auditados, no tienen ningún inconveniente en mostrar sus cuentas, lo mismo que digamos, la información de los clientes por barra, que también es parte de lo que es. Sí, perdón, Marcela, tal vez para terminar. Sí. O sea, ellos no tienen ningún inconveniente, de hecho también es parte de lo que ellos tienen en sus expedientes. Acá no se trata de una lucha
ni a favor de los empresarios, sino el gran cuidado que hay que tener, porque entre el 65 y el 75% de nuestra población se moviliza a través del transporte público, y el transporte público, eso de acuerdo a los datos de la Contraloría General de la República, y el transporte público en taxis y en autobuses. El único modelo que ha funcionado de manera efectiva durante muchísimos años ha sido precisamente el de los autobuseros, y en estos momentos, con una situación de diferencias en criterios con respecto al modelo y los coeficientes que están siendo utilizados y las variables, se está generando una afectación que los autobuseros están expresando. Y si nosotros no tomamos Maure, pero ahí te pregunto, ¿cuáles autobuseros si solo a 5 empresas se le está corriendo el modelo? Mira, hay varias demandas que se han generado a ARECEP con respecto a cálculos que se han hecho en función y de manera ilegal, en función de no contemplar todos los costos que requiere el empresario, porque al final una concesión implica obligaciones y responsabilidades, y en este caso el Estado, el Estado tiene que velar por que el modelo no sea ruinoso y contemple precisamente los costos del servicio, que esa es la queja de los transportistas. Y me parece que si aquí fuese solamente un transportista el que está levantando la bandera, pero es que viene gente de la zona norte, viene gente de Pérez Celedón, gente de la zona urbana, o sea, es un clamor general. Se pueden dar varias cosas y se están generando varias cosas. Los riesgos son la quiebra de las empresas, que digamos que no le importe a alguna gente que las empresas quiebren, no, ¿verdad? Pero tal vez voy a expresarme. La quiebra de las empresas. Las empresas no van a quebrar. Ya están quebrando algunas empresas. Maureen, nada más decime esto. 5 empresas son las que les han corrido el modelo. ¿Cuáles empresas van a quebrar? Marcela, aquí, por ejemplo, la empresa Willial, ¿verdad? La empresa Willial está diciendo, venderá sus unidades para tener capacidad de pago ante los bancos. Una empresa que no pidió aumento tarifario en 6 años. En 6 años no pidió aumento tarifario. Marcela, tal vez para terminar, ¿verdad? Aquí hay varias cosas. La afectación que puede haber en el cierre de las empresas, la afectación al servicio público, que es más importante para el país a nivel de usuarios, de ciudadanos. Segundo, hay empresas pequeñas que ante la ineficiencia del modelo tarifario, lo que están haciendo es vender las sociedades y no complicarse porque no tienen capacidad económica. O sea, si uno tiene una empresa, no es para perder, es por lo menos para llegar a un punto de equilibrio, que esa es la expresión en estos momentos de los empresarios. No tienen ningún problema. Mire, pero yo voy a terminar mis ideas, porque este es el tercer punto. El cuarto punto que me parece a mí que está sucediendo acá es que las empresas que van a lograr sobrevivir y que están logrando sobrevivir porque hay ventas internas de sociedades, ¿verdad? Las empresas que quedan sobreviviendo en este sistema son las que tienen mayor capacidad de capital para sostenerse, y han estado presentando contenciosos que han venido ganando y que al día de hoy acumulan un monto de 4.000 millones de colones, que al final se traduce en aumentar la tarifa, ¿verdad?, a través de estos coeficientes, porque al final tenemos que pagarlo todo y obviamente eso va a encarecer la tarifa, pero va a encarecer la tarifa en función de las pérdidas de demandas que está teniendo ARECEP, cuando en los tribunales se define
que no están aplicando una tarifa justa y que más bien es ruinosa precisamente para los empresarios. Entonces, esa es mi preocupación y por eso yo creo que ante la importancia que tiene el transporte público, el país debería hacer una mesa de concertación para que las partes tengan un trato justo y garanticen la continuidad del servicio. Yo aquí vuelvo al punto que me parece, o sea, no distamos de la preocupación de que es el usuario, porque el Estado le está pagando al empresario hace muchos años sus inversiones. Es decir, aquí el tema de sectorización y de cobro electrónico podría resolver. Metan ya cobro electrónico o vamos a pasar, como nos hemos pasado los últimos 15 años, dialogando entre el CTP y ARECEP, que lo único que le toca es regular, porque el CTP además ha tenido una negligencia en la forma de presentar muchas de las informaciones, no solamente con el tema tarifario, no es responsabilidad de la ARECEP y yo aquí no lo voy a defender. Y esto no es en contra del empresario, porque parte de las hipótesis de trabajo es que efectivamente están despojando, porque hay una serie de empresarios grandes en este país que quiere hacerse de las rutas nacionales, del todo el territorio nacional. El punto de las tarifas, aquí está el modelo de costos. Depreciación de activos fijos, personal de operación y mantenimiento, personal administrativo, gastos administrativos, repuestos y accesorios, otros gastos fijos, sistema de pago electrónico si lo van a introducir, estudios de calidad que nunca lo han presentado, infraestructura de apoyo, incluso la incertidumbre jurídica. Eso es lo jurídica, que reconoce el modelo tarifario. Por eso es que pero aquí, o sea, Maureen, 5 empresas son las que le están corriendo el modelo. Número 1, el empresario le dice a la comunidad, 60,000 personas, empezando por la Carpio, que vaya a hacer presión a la ARECEP. Ahí en la Asamblea Legislativa, los empleados de las empresas tocándonos las puertas de empresas que no le están corriendo el modelo y dicen que van a la quiebra. Número 3, vienen los pequeños. Yo les pregunté, efectivamente, hay menores de, me parece que 20 dueños de autobuses, están entre 1 y 5 autobuses, 10 y 20 autobuses. No nos quisieron dejar los nombres porque yo quería ver a cuáles le están corriendo el modelo que los va a dejar en la quiebra. Si a mí me demuestran, yo el tema de la mesa de concertación me parece que eso es parte de la idiosincrasia nacional. Y vamos a revisar los modelos, de hecho yo estoy haciendo algunas consultas en términos de la definición matemática de las variables, que finalmente es muy sencillo. Costos fijos, es decir, estos costos fijos, que yo no sé a quiénes se están dejando en quiebra, sobre pasajeros, y eso finalmente más costos variables que se toman en cuenta. Y estoy revisando además un estudio hecho por Canatrans, pagado a Deloitte, en donde también quiero ver cuáles son las justificaciones técnicas, porque creo que sí es mejorable. ¿Qué es mejorable? Es mejorable, pero yo no creo que a esta altura… ¿Es mejorable el modelo tarifario? El modelo tarifario es mejorable, pero además voy a terminar la idea, Maureen. Lo que sí que hay que señalar es que yo quiero ver cuáles son las empresas que van a la quiebra. O sea, usted duda de que en ese momento… Hasta que, es decir, la movilización y ese clamor general… Me parece que además es una gran cortina de humo también para no modernizar en este país lo que tiene que ver con el transporte público. Nadie más consciente, yo soy usuaria de transporte público, no uso automóvil porque yo creo que el desuso de las personas del transporte público tiene que ver también con la calidad. Y yo creo que aquí, además de las asociaciones de usuarios, tienen que venir las asociaciones de desarrollo que han estado en mi despacho señalando cómo a veces los empresarios no tienen ningún control para el usuario, las rutas se hacen a los horarios que le convenga o a las horas valle o pico que le convenga al prestador del servicio. Por eso mi interés de que los estudios de calidad también estén reflejados aquí, porque si se habla solo de la quiebra de las empresas, obviamente la gente, o pasa lo que pasó con este empresario que dejó botado a 60,000 personas de un día para otro, que no garantiza la continuidad y que dice que va a quiebra. Un empresario que no había pedido ajuste tarifario en 6 años. O sea, realmente, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
Es mi Sí, pregunta. Bueno, Mabel yo Fallas. tuve Hay dudas sobre los datos, hay dudas sobre quiénes irían a la quiebra, hay dudas sobre que 5 empresas son las únicas a las que se les ha hecho el reajuste tarifario, se les ha aplicado. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el regulador precisamente para tener un criterio más amplio sobre la situación y no solamente escuchar a una de las partes de esta crisis y de esta problemática. Y le consulté precisamente si había tenido la oportunidad. Porque se habla de paros en julio, precisamente en este mes. Y le pregunté si había tenido la oportunidad de revisar el informe de Deloitte con respecto a la tarifa, al modelo tarifario. Y me dijo que sí, que más bien se había quedado corto, ¿verdad?, el estudio de Deloitte con respecto a las falencias que tenía el modelo tarifario y que él esperaba en 15 días presentarle a la Junta Directiva de ARECEP una nueva propuesta para disminuir, ¿verdad?, esas afectaciones que estaba teniendo el empresariado. Cosas como que si no se acepta, por ejemplo, los gastos financieros en función de la nueva flotilla, pues obviamente el empresario no va a tener capacidad de pago, sino es a través de otro tipo de capital que puede inyectar la afectación. Me parece que hay una aceptación de las autoridades con respecto a que el modelo tarifario tiene que mejorarse. Y lo digo abiertamente porque no tengo ningún temor. A mí me gustaría verlo por escrito porque en realidad me parece, yo en eso, Mauren. Tenemos comentarios en redes sociales, así que vamos a aprovechar para leerlos porque tenemos poco tiempo, doña Mauren y Marcela. El primer comentario en redes sociales es de Juan Diego SC, que dice: es un servicio público la ruta, pero por ser negocio se le puede pedir estados financieros a la empresa privada de autobús. Carlos Prendis dice lo siguiente: ¿cómo administran esas empresas que en menos de 2 meses van a la quiebra? Esto no es justificación creíble. Su SA dice: los usuarios rurales afectados por donde los miren, servicios caros por malos caminos, caminos malos porque el Estado no actúa, y Riteve pidiendo que los carros pasen con parámetros irreales para las zonas donde circulamos. Patricia Navas dice lo siguiente: pago electrónico y todos ganamos. Son los comentarios en redes sociales de Yara. Estaban discutiendo sobre... Para cerrar, porque a mí me parece fundamental lo que la diputada Fallas acaba de decir. El regulador, finalmente, en este caso, que ponga por escrito, yo estoy revisando el tema de Deloitte, porque además hay una confusión, hay una confusión de la presentación de la información que para quienes no somos necesariamente familiarizados con la corrida de modelos, uno tiene que ser serio y riguroso. Yo estoy consultando a la Escuela de Matemática para ver cuáles son los mínimos, porque esto finalmente podemos ir a una mesa de concertación que tira la pelota para adelante, pero hoy el servicio público tiene que mejorarse y tiene que mejorarse justamente con la sectorización. Es sencillo. Metan cobro electrónico y se acabó la historia, sí, claro. Nada más eso, y revisamos la fórmula tarifaria para reconocerles, hasta si quieren, como lo han dicho, el señor que les barre el bus, ese no es el problema es que no sabemos a partir de las certificaciones si realmente los datos que están entregando son reales. Es un servicio público pagado por el Estado. Tienen que transparentarse y yo por eso me alegro que esto esté transparentándose y salga además de la opacidad del Consejo de Transporte Público. Gracias, Marcela Guerrero, diputada del PAC, y Mauren Fallas, diputada de Liberación Nacional, por estar acá. Se nos va el tiempo. Tenemos que entrar a Juegos Nacionales. Una última frase, Mauren Fallas. No, en realidad el problema no es de los empresarios, el problema es del país y el Estado tiene que buscar un equilibrio entre las partes. Muchas gracias, Mauren Fallas y Marcela Guerrero. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vamos con los Juegos Nacionales.